Hola chicos y chicas de segundo de ESO, no os vais a creer quién me acaba de mandar un vídeo a mi WhatsApp. El mismísimo Eginardo, el biógrafo de Carlomagno. Y en este vídeo me pedía por favor que recordara la figura de Carlomagno. Para que veáis que no miento, voy a compartir con vosotros ahora mismo este vídeo. Hola, profe Juan MM. Te mando este vídeo desde la Edad Media para ordenarte que tienes que hablar de mi amado emperador Carlomagno, uno de los causantes de la aparición del feudalismo. Dale un saludo a tu alumnado. Adiós. Después de estas palabras de Eginardo, el biógrafo de Carlomagno, vamos a comenzar el estudio del tema 4, correspondiente al feudalismo, sociedad, economía y arte románico. ¡Prepárate! Aquí os presento el índice temático del tema 4, el cual se compone de 5 apartados. Todos ellos serán explicitados en este vídeo, excepto el apartado número 1, que es explicado en clase dada su importancia. Por lo tanto, este primer apartado introductorio se desarrollará de forma presencial en el aula. En esta primera sesión introduzco los contenidos a estudiar, cuáles son los conceptos clave a manejar dentro del glosario y cómo se va a llevar a cabo la evaluación de este tema. Bien, para empezar, ¿qué es el feudalismo? El feudalismo fue un complejo sistema político, económico, social y cultural que caracterizó la Edad Media. A nivel político hubo un debilitamiento de la monarquía real y los reyes tuvieron que pedir ayuda a los nobles para gobernar. Ya lo veremos por qué. A nivel social se caracterizó por la sociedad estamental y unas relaciones de dependencias personales entre los diferentes estratos. A nivel económico, por el trabajo de la tierra, siendo la actividad económica principal la agricultura. Y a nivel cultural, por la influencia de la Iglesia, que fue total en esta etapa, siendo el siglo X cuando aparece el arte románico, que fue adoptado por los países de la Europa occidental. Pero, ¿cuál es el origen del feudalismo o cuáles son las causas que propiciaron la aparición de este? Primero, debemos mencionar el Tratado de Verdún del año 843, siglo IX, donde los hijos de Luis el Piadoso, a su vez hijo de Carlomagno, se repartieron el territorio carolingio. De ahí que Francia, Alemania y el norte de Italia sean las principales áreas donde se desarrolló el feudalismo de forma plena, entre los siglos X y XIII. Los tres hijos de Luis el Piadoso lucharon entre sí para reunificar el territorio de Carlomagno, ya estudiado en el tema 2, y los tres realizaron lazos de vasallaje por todo el territorio carolingio. Segundo, el ya mencionado debilitamiento de los reyes. Y tercero y muy importante, como tenéis en pantalla, las invasiones de los siglos IX y X, protagonizadas por los vikingos o normandos, que aparecen en este mapa en color morado, rosa, oscuro y amarillo, procedentes del norte de Europa y donde se asentaron en territorios como la actual Normandía, en Francia. También los húngaros, procedentes del este de Europa, realizaron incursiones en el centro de Europa, como tenéis en pantalla en color verde. Y por último, los sarracenos o musulmanes, en color naranja, que atacaron zonas de la costa mediterránea. Por esta última razón, y para proteger a la población, los reyes van a tejer una serie de lazos con la nobleza que vamos a explicar a continuación. La monarquía feudal de la Edad Media estaba muy debilitada, y las invasiones descritas anteriormente no ayudaban para una recuperación de su poder. No olvidéis que las invasiones estuvieron protagonizadas por vikingos, húngaros y sarracenos. Estos reyes, como tenéis en pantalla, se creían escogidos por Dios. Dirigían el ejército y se representaban con vestimentas muy solemnes. Los reyes se rodeaban de una especie de camarilla o de consejo llamado curia regia, compuesta por personalidades muy importantes como nobles y clérigos, que aconsejaban al rey en las decisiones de gobierno. Puede decirse que durante la Edad Media los nobles y eclesiásticos tuvieron tanto poder como los reyes en sus feudos. Pero, ¿qué es lo que más llama la atención de la Edad Media? Indudablemente las relaciones de dependencia personales, que se regulaban a través de una serie de obligaciones que contraían dos personas, existiendo unas relaciones más igualitarias, llamadas feudo-vasalláticas, entre dos personas libres, y otras más desiguales, llamadas de servidumbre. En cuanto a las relaciones feudo-vasalláticas, se establecían entre el señor, que podía ser un rey o un noble muy poderoso, y un vasallo, que solía ser un noble con menos poder, pero con un pequeño ejército a su servicio. Esta relación se hacía efectiva en el acto de vasallaje, una ceremonia que explicaremos después y que se dividía en dos partes, el homenaje y la investidura. ¿Qué es lo que le daba al señor
al vasallo y qué le daba al vasallo al señor en estas relaciones feudo-vasalláticas. El señor le daba al vasallo un feudo, justicia y protección, mientras que el vasallo le proporcionaba al señor consejo, ayuda militar ante posibles conflictos y ayuda económica procedente del rendimiento de sus tierras en el feudo. Bien, el primer acto de la ceremonia era el homenaje, al que acudían personalidades importantes. El vasallo aparecía arrodillado realizando un juramento de fidelidad, con sus manos junto con las del señor. Y el segundo acto o parte de esta ceremonia era la investidura, en la que el señor entregaba al vasallo el feudo y símbolos del beneficio que adquiría a través de un anillo, una bandera, etc. No olvidéis que también los eclesiásticos podían realizar estos lazos de vasallaje. Por su parte, y en cuanto a las relaciones de servidumbre, que fueron muy desiguales, se realizaron entre los señores y los campesinos o siervos. Y es que ser campesino o siervo en la Edad Media, he de decirlo, era sinónimo de desgracia auténtica en cuanto a las condiciones de vida se refiere. ¿Qué le daba el señor al campesino y qué le daba el campesino al señor? El señor le daba justicia, protección y tierra al campesino para trabajarla, y el campesino y el siervo le daban a los nobles o a los señores una parte de la cosecha. Pagaba el diezmo a la iglesia, es decir, una décima parte de la cosecha de sus tierras. Pagaba impuestos por usar algunas zonas de la reserva del señor, como el molino, la cocina, y trabajaba en las tierras del señor en algunos momentos del año, como por ejemplo en la cosecha. Tras haber explicado el concepto de feudalismo, sus orígenes y las relaciones de dependencia, tenemos que aludir a los aspectos económicos y a la sociedad estamental. La economía del feudalismo fue eminentemente agrícola. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que quien tenía las tierras tenía el poder en la Edad Media. El centro económico del feudalismo fue el feudo, ese territorio que consigue o que ha conseguido el vasallo a través de los lazos de vasallaje con el rey o con los grandes nobles, a cambio de una serie de obligaciones o de servicios que ya hemos visto en el apartado anterior. El comercio no fue una actividad importante, aunque sí lo será a partir del siglo XI con el resurgimiento de las ciudades, tema que estudiaremos en el tema 5 posterior, aunque hubo intercambio entre los distintos feudos, esto también hay que decirlo. Los centros de poder no solo se localizaban en los feudos del rey, sino que todos los señoríos y todos los feudos, a cabeza de un vasallo y de un señor que se ha convertido tras ese pacto, también gozaban, insisto, de los mismos poderes que tenían los reyes en sus feudos o en sus territorios. Los feudos constaban de dos partes y se podían traspasar a cada una de las partes a través de un puente. La primera parte es la reserva señorial, que se corresponde con las tierras del señor. Y aquí se encuentran el castillo, las mejores tierras, los mejores pastos para el ganado, zonas de pesca y de caza, bosques para obtener leña, etc. La segunda parte del feudo eran los mansos, que eran pequeñas parcelas de tierra arrendadas por el señor a los campesinos. ¿Qué significa arrendar? Arrendar significa ceder una tierra a través de una especie de contrato a cambio de entregar los campesinos y los siervos parte de su cosecha y de hacer una serie de trabajos para el señor. En este caso, los campesinos y los siervos tenían que trabajar en las tierras del señor en algunos momentos del año para arar la tierra, recoger la cosecha, etc. Asimismo, si querían usar algunas estancias de la reserva, tenían que pagar un impuesto que se llamó banalidad. Este sistema señorial, en el que el señor tenía bastante poder en su feudo, se daba en gran parte de Europa occidental, concretamente en zonas de Alemania, Francia, norte de España, norte de Italia, etc. Muchas veces el señor llegó a tener competencia en aspectos judiciales. Es decir, el señor muchas veces podía imponer multas, sentencias de muerte, sentencias de obligado cumplimiento. Incluso el poder de los señores era tal que llegaron a crear iglesias privadas y a acuñar moneda al estilo de los reyes. Los señoríos en este sentido eran autosuficientes económicamente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todo lo que se necesitaba en el feudo se producía o se fabricaba dentro del feudo. No existía prácticamente el comercio. Incluso los talleres de muchos artesanos se instalaban en la reserva señorial, en la parte del castillo, siendo las herramientas agrícolas de esta época muy rudimentarias y muy básicas, como la azada, la hoz,
y siendo la técnica más importante en términos agrícolas la rotación bienal o barbecho, que consistía en dejar la mitad de la superficie cultivada sin cultivar en descanso y al año siguiente rotar. De este modo puede decirse que la producción era muy escasa. Seguramente uno de los aspectos más apasionantes de la Edad Media es el estudio de la sociedad feudal. Y es que la sociedad feudal era estamental. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que se dividía en varios estratos o estamentos al que se pertenecía por nacimiento. La sociedad feudal o estamental era una sociedad muy hermética, muy cerrada. Existían muy pocas posibilidades de ascenso social. En este sentido existían tres estamentos: la nobleza o los bellatores, es decir, los que luchan; el clero o los oratores, es decir, los que rezan; y en último lugar los campesinos o los laboratores, es decir, los que trabajan. Los dos primeros pertenecían al estamento privilegiado, ya que no trabajaban ni pagaban impuestos, mientras que los campesinos o laboratores eran pecheros, es decir, pagaban impuestos continuamente y no gozaban de ningún privilegio. Ahora es pertinente que paréis el vídeo y leáis las características del sector privilegiado y del sector no privilegiado. En cuanto al primero, formaban parte la monarquía, la alta nobleza y alto clero, y la baja nobleza y el bajo clero. Y respecto al estamento no privilegiado o a los sectores no privilegiados, se correspondían con prácticamente el 90% de la sociedad. Estos rasgos característicos deberán estar copiados en la libreta. El clero formaba parte del estamento privilegiado, pero dentro del clero existían diferencias internas, como veremos posteriormente. Primero, a nivel político, los papas y eclesiásticos gozaban de la confianza de los reyes, e incluso prohibían la guerra en algunos momentos del año en las archiconocidas treguas de Dios. Tenían el poder espiritual, esa capacidad de influir en la sociedad, algo muy importante dada la religiosidad y la mentalidad de la época, pues aferrarse a una vida posterior a la muerte, a esa idea, era algo muy habitual entre la población. 2. A nivel económico, no pagaba impuestos, esto ya lo hemos explicado, y como tenéis en el dibujo de la diapositiva, recibía la Iglesia muchas rentas a propósito del diezmo, de las donaciones, de los derechos señoriales, ya que ellos también tenían tierra y actuaban como señores en sus feudos o en sus monasterios, etc. 3. A nivel social, asistía a pobres, imponía la obligatoriedad de ir a misa, de dar caridad, de peregrinar a lugares santos como Santiago de Compostela. Y 4. A nivel cultural, destacó el arte románico, un arte con una función categóricamente religiosa. La Iglesia se organizaba en un alto clero, compuesto por el Papa, obispos, cardenales, etc., mientras que existía un bajo clero más humilde, con unas condiciones de vida parecidas a las de los campesinos, y que estaba compuesto por frailes, monjes, monjas, párrocos, etc. También, atendiendo al lugar donde vivían los eclesiásticos, hay que distinguir entre un clero secular, que vivía entre la población, como es el caso de los obispos, y un clero regular, aquellos eclesiásticos que siguieron una regla en la Edad Media. En la Edad Media fue muy importante la regla de San Benito de Nursia, la orden benedictina. Estos solían vivir en monasterios o conventos recluidos y entregaban toda su riqueza material a Dios antes de ingresar en estos monasterios. Los monasterios, dicho sea de paso, tuvieron un papel muy importante, pues los monjes realizaron copias de libros antiguos y que muchos de ellos nos han llegado a la actualidad gracias a su trabajo. Esta función la realizaban, como tenéis aquí en pantalla, en una parte concreta del monasterio, que era el scriptorium. Y es que el scriptorium fue una de las partes del monasterio que actuaba como una especie de biblioteca y de escuela. Otro de los fenómenos importantes y que coincidieron sincrónicamente con el desarrollo del feudalismo fueron las cruzadas. Aunque lo explicaremos en el tema 5, debe decirse que las cruzadas fueron expediciones militares impulsadas por los papas, donde iglesia y ejército se unían para expulsar a los musulmanes de los lugares santos o de aquellos lugares que tenían una connotación importante en la historia del cristianismo, como fue el caso de Jerusalén. Las cruzadas también tienen una visión económica, y es que sirvieron para el enriquecimiento de caballeros y de muchos campesinos que vieron en las cruzadas una posibilidad de ascenso social. En cualquier caso, toda esta temática referida a las cruzadas las abordaré en el tema 5, pues la mayor parte de ellas acontecieron en la plena Edad Media, es decir, siglos XI-XIII.
El arte románico fue uno de los principales estilos artísticos de la Edad Media, compartiendo muchos países de Europa Occidental los elementos de este nuevo arte. Este arte se desarrolló entre los siglos X y XIII y puede decirse que es heredero del arte romano, de ahí su nombre, ya que usó mucho el arco de medio punto. Dos son las principales funciones del arte, religiosa y didáctica, ya que al existir una alta tasa de analfabetismo, era muy importante usar el arte para expresar la vida de Cristo, temas de la Biblia, de santos, etc. La expansión del arte románico se realizó a través de las cruzadas, ya comentadas, las peregrinaciones a lugares santos y la difusión de los elementos usados en la creación del monasterio de Cluny, en Francia. Hoy este monasterio no se conserva. Arquitectónicamente, el edificio principal fue la iglesia. Aunque existieron otros edificios como los monasterios, el edificio principal del arte románico va a ser la iglesia. Y esta iglesia tendrá una planta de cruz latina y el principal material será la piedra. Esta iglesia solía estar compuesta por 3 o 5 naves. En pantalla tenéis un dibujo de una planta con algunas partes de la iglesia y en este caso esta iglesia se compone de 3 naves, siendo el transepto el brazo corto. En la intersección de ese brazo corto es donde se produce el levantamiento del cimborrio. A esa zona de intersección se le llama crucero. El cimborrio es una especie de torre con planta cuadrada u octogonal que se colocaba sobre pechines, elemento arquitectónico que ya estudiamos con el arte bizantino. Otras partes de la iglesia y que aparecen plasmada en el dibujo de la planta es el ábside, que se ubica en la parte de la cabecera de la iglesia y tiene forma semicircular. Por otro lado tenemos la girola o el deambulatorio, que era una zona que rodeaba el altar y se ubicaba de forma posterior al ábside y servía para el tránsito de los fieles. Por su parte, la tribuna se localizaba en las naves laterales y servía para acoger a más fieles. En la fachada de las iglesias, otro elemento que destaca es el parteluz, columna que divide la puerta en 2 vanos o huecos. Asimismo, también tenemos que destacar las arquivoltas, donde aparecen arcos concéntricos decorados en su interior. En este sentido, puede decirse que los elementos sustentantes o soportes destacados son los muros, las columnas y pilares con forma de cruz, mientras que los elementos sustentados son los arcos de medio punto, ya estudiados en temas anteriores, y arcos fajones. En la imagen se ilustra muy bien, ya que servían para reforzar las bóvedas. Y por otro lado tenemos las bóvedas de cañón, también ya estudiadas y que eran una prolongación de los arcos de medio punto, sujetados por muros a cada lado. Y el cimborrio ya explicado. En los espacios exteriores destacaban los contrafuertes, que recibían el peso de los arcos y de las bóvedas de la parte interior de la iglesia, mientras que los espacios interiores eran sombríos, producto de ventanas muy pequeñas en el exterior. La escultura y la pintura también fueron importantes dentro del arte románico. Tuvieron como destino principal o localización las iglesias o monasterios. Su función, como las iglesias, fue didáctica y religiosa, transmitiendo la doctrina cristiana a través de las imágenes. Las imágenes escultóricas y pictóricas se caracterizan ambas por la expresividad, por estar en actitud hierática, es decir, sin movimiento, y solían ser figuras muy rígidas, muy planas y alargadas, lo que hacía que a veces parecieran figuras antinaturales. En escultura se localizaban en las fachadas de las iglesias, adaptándose al marco arquitectónico, como podéis ver en pantalla. En escultura exenta van a destacar los Cristos crucificados y las vírgenes con el niño. En cuanto a la pintura, podía realizarse de 2 modos. Una al fresco, en la que se pintaban las ábsides de las iglesias, o sobre tablas, recubriendo esta con capas de yeso. Los colores más usados fueron el azul y el rojo, como destaca en pantalla con el Pantocrátor de la izquierda y la Virgen con el niño de la derecha. Chicos y chicas, hasta aquí esta videoclase correspondiente al feudalismo. Espero y deseo que este vídeo os ayude a preparar este tema y que disfrutéis de su estudio tanto como yo he disfrutado explicándolo. ¡Adiós!